Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartirles un poquito de mi testimonio para que ustedes me conozcan un poquito mejor. Algunos de ustedes a veces comentan y preguntan en Instagram, Sheila, ¿de dónde eres? Oye, ¿y qué nacionalidad tienes? ¿Y dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Y son preguntas legítimas y son preguntas que tal vez yo puedo contestar a través de un video. Muy bien, yo soy Sheila, tengo 29 años, nací en Portugal, vengo de una familia africana. Mi mamá es de Guinea-Bissau, en África, y digamos, toda mi familia es africana, pero yo nací en Portugal. Yo y mis dos hermanas nacimos en Portugal. Viví solamente con dos de mis hermanos porque mis otros hermanos viven en África. Yo crecí en un hogar donde mi mamá soltera, siempre nos llevó a la iglesia, siempre nos llevó a ambientes así como eclesiásticos, ¿verdad? Entonces siempre tuve la oportunidad de escuchar acerca de la Biblia, escuchar acerca del Señor, escuchar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, pero nunca tal vez me apropié de esa salvación que Cristo nos regalaba a todos nosotros. A la edad de 8 años fue cuando un tío mío me predicó el Evangelio. Ese tío mío me predicó el Evangelio, me explicó lo que Cristo había hecho por mi vida, y yo de verdad en ese entonces yo dije, bueno, voy a hacer una oración, voy a hacer la oración que Él me está invitando a hacer. Y yo hice esa oración, y en ese momento yo pensé, bueno, ya soy salva, ¿verdad? Entonces ya está todo bien. Pero en mi vida nunca hubieron los frutos que la Biblia dice que hay cuando una persona cree en Cristo, que es imposible que nosotros hayamos creído en Cristo y no hayan frutos. Y en mi vida no habían frutos, habían frutos de la carne. Ese era lo que había, ¿verdad? Yo mentía demasiado, yo robaba, yo peleaba un montón con todo el mundo físicamente, ¿verdad? Y era muy peleona, era una persona que de verdad siempre buscaba eso, ¿verdad? Llegó al punto que yo crecí toda mi infancia así, toda mi juventud, parte de mi juventud la crecí también así. Fue entonces que en 2008 yo fui a un campamento. Yo no quería ir a ese campamento, pero me acuerdo que el pastor que estaba en esa altura en mi iglesia me habló y me dijo, ve, te va a gustar, te va a gustar. Y yo como que yo no quiero, ¿verdad? Y yo llegué a ese campamento. Y en ese campamento, el misionero que estaba hablando, que es un misionero que yo de verdad tengo en mi corazón, él estaba hablando con una hoja blanca en su mano, y él nos decía, nuestra vida es como esta hoja. Voy a ejemplificarlo acá. Él nos dijo, bueno, su vida es como una hoja. Si ustedes no están en las manos de Dios, no están haciendo los propósitos de Dios, si ustedes de verdad están viviendo su vida como ustedes la quieren vivir, su vida, y él hizo esto con la hoja, y aventó la hoja y dijo, su vida no vale de nada, su vida es una vida inútil porque no tiene función ninguna en las manos de Dios. Y de todo el campamento, yo me acuerdo de la consejera que tenía, yo me acuerdo de todo lo que hicimos, los juegos y todo, pero de las prédicas, esto fue lo que me quedó en la mente. Yo dije, ¿cómo es posible que yo viva una vida y yo no tengo utilidad? Yo quiero tener utilidad. Entonces en 2008, en ese campamento, después de toda la semana, en el último día hicimos la noche de la fogata, y yo en ese día, llorando, me consagré al Señor y dije, Dios, yo ni sé si soy realmente salva, yo ni sé si realmente yo, si muero hoy, yo tengo la vida eterna. Entonces, en primer lugar, yo quiero recibir a Cristo en mi vida, yo quiero pedirte perdón por todos los pecados que yo he cometido. Te pido perdón porque yo he llenado mi vida con muchas cosas. Yo jugaba fútbol, yo jugaba básquet, vóley, hacía muchas cosas, llenaba mi corazón con tantas cosas que todo eso me alejaba del Señor. Y fue en ese lugar donde yo aventé un palito a una fogata, y ese palito representaba mi vida, y el fuego representaba entonces las manos de Dios, que Dios realmente me estaba recibiendo. Y yo me consagré al Señor. Fue en ese día también que yo creo que recibí a Cristo en ese lugar también, en ese momento. Y a partir de ese momento hubo algo en mi vida que sucedió. En ese mismo momento yo dije, yo no voy a hacer nada más con mi vida, nada más importa en mi vida si yo realmente no sirvo al Señor. Nada más importa. Y yo tenía muchos sueños. Yo quería ser maestra de educación física o policía o muchas cosas, ¿verdad? Pero en ese día yo simplemente dije, yo quiero servir al Señor. Entonces
yo empecé a leer mucho más la Biblia, empecé a intentar practicar mucho más lo que la Biblia decía, empecé a predicar el evangelio a mis compañeros en el colegio. Muchas veces fallé porque tomaba decisiones equivocadas, fallaba otra vez y regresaba al Señor y todo, pero yo entiendo claramente que Dios usó ese campamento que yo no quería ir para realmente transformar mi vida. Entonces fue como una jornada, ¿verdad?, muy larga, hasta que yo entendiera claramente lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo aún en mi corazón tenía muchas cosas que Dios necesitaba tratar en mi vida. Yo crecí toda mi crianza, toda mi juventud con un vacío de que ¿por qué no tengo un papá a mi lado? ¿Por qué no conozco a mi papá? ¿Verdad? Y eran cosas dudas que yo tenía en mi corazón. Pero Dios se hizo tan presente en mi vida, que me ayudó a entender que Él era mi papá, que Él era todo lo que yo necesitaba, que Él era más de lo suficiente para mi vida. Y entonces yo empecé a orar para poder servir al Señor, empecé a orar para poder ir a un instituto bíblico, prepararme para ser una misionera. Y fue entonces hasta 2014 que Dios me permitió, después de estar trabajando, estar estudiando, terminar mis estudios, Dios me permitió entonces ir a México a estudiar en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Llegué a México en septiembre y fue ahí donde conocí al que es ahora mi esposo, pero fueron 3 años y quiero mencionar 3 cosas que Dios me enseñó en ese año. El primer año Dios me enseñó mucho acerca de la dependencia, depender de Él, confiar que Él es quien me cuida, confiar que Él es quien está a mi lado, confiar que nada me va a pasar si Dios realmente no quiere que pase. La dependencia, yo no tenía a quién recurrir en ese aspecto de confianza, no conocía a nadie y Dios me enseñó a depender de Él. En mi segundo año, Dios me enseñó mucho acerca del perdón. Había muchas cosas en mi corazón que yo tenía que perdonar, personas que yo tenía que perdonar, y Dios me llevó al segundo año con un maestro muy específico que en su clase hablaba acerca del perdón y yo dije, no, yo ya perdoné, ¿verdad? Pero cada vez que pensaba en cosas que habían pasado en mi vida, yo notaba que yo aún no había perdonado y yo notaba que yo necesitaba perdonar. Entonces ese fue mi segundo año. En mi tercer año Dios me enseñó de una forma tal vez un poco difícil acerca de su santidad y del temor al Señor. Fueron tiempos y meses y un año y cualquier cosa, ¿verdad?, en que Dios trabajó mucho en que yo lo conociera de verdad, que yo conociera quién Él es y su íntimo, ¿verdad? No solamente conocer, sí, que Dios es un Dios que me cuida, sí, que es un Dios que me ama, sí, es un Dios que me pide que perdone porque Él también me perdonó, pero también yo siento que Dios me enseñó primeramente acerca del perdón, para que yo también entendiera que Él me perdona, ¿verdad? Entonces, en mi tercer año fue cuando Dios trabajó mucho en mi vida acerca de mi santidad, acerca de la santidad de Dios, acerca de lo que es la santidad, y fue todo un tiempo para que yo aprendiera eso, ¿verdad? Y hasta después de salir del instituto bíblico también. Gracias a Dios, después de salir del instituto bíblico, me casé con mi esposo, pasado 1 año y 1 mes, nos casamos. Todo un proceso, ¿verdad? Que eso después lo vamos a compartir en otro video, cómo fue nuestro noviazgo, cómo fue nuestra llegada a la boda. Pero son todas cosas que yo veo que es la gracia de Dios en mi vida. Desde que yo nací, desde que mi mamá escogió que yo naciera, hasta el día de hoy yo he visto la gracia de Dios. Nos casamos y viajamos a Costa Rica para servir al Señor. Y estamos sirviendo aquí en Costa Rica hace 2 años. Gracias a Dios estamos en nuestro segundo año. Dios este año nos bendijo con nuestra primera hija, que aquí se está moviendo un montón. Y hemos visto la gracia de Dios en mi vida, en nuestro matrimonio, ahorita con nuestra hija también. Y gracias a Dios, yo al mirar en mi vida, yo veo que Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no es mentira. Dios me amó de tal forma que mandó a Cristo para morir por mis pecados. Y yo lo entendí tal vez después de ya haber escuchado muchas veces, yo lo vine a entender mucho más tarde. Pero también en Juan 10:14 dice que yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Entonces, al ver todo eso, yo digo, bueno, Dios me permitió crecer, conocerlo, amarlo y ser parte del redil de ovejas que Dios tiene. También un versículo que me sustenta mucho, ¿verdad? No solamente en mi salvación, pero en mi vida cristiana, es saber que yo tengo un Dios a quien clamar, tengo un Dios vivo a quien clamar. Y Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé
y te anunciaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y yo cuando clamo a una persona, esa persona puede muchas veces no escuchar, pero mi Dios me está diciendo que Él me escucha y me contesta. Y que Él me va a anunciar cosas grandes y ocultas que yo no puedo pensar. La Sheila de 8 años o la Sheila de 7 años tenía mucho temor de lo que sería mi futuro. Yo nunca pensé estar viviendo lo que yo estoy viviendo hoy y que hoy yo puedo decir que estoy viviendo lo que Dios quiere que yo viva para mi vida. Entonces, yo con ese testimonio lo que quiero hacer es animarte que realmente tú pienses en lo que Dios ha hecho en tu vida, animarte que realmente tú pienses si realmente ya estás en Cristo o simplemente eres como yo que has escuchado, pero nunca has llegado a verdaderamente creer por la fe en Cristo y que los frutos de tu vida se vean por eso, ¿verdad? Si conoces a alguien que necesite escuchar ese testimonio, que sea de ánimo para su vida, que tú puedas compartir este video para que esa persona pueda ser animada y desafiada también. No te olvides de suscribir, compartir este video y darle like y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!